vamos a dar comienzo oficial a este webinar. Buenos días a todos. Gracias por el interés, como siempre, y por participar en esta nueva charla relacionada con temas de prevención de fraude y la seguridad de la información. Hoy me acompaña Alexei y juntos vamos a hablar sobre los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de la implementación de una plataforma que nos permita mitigar las amenazas internas. Pero bueno, antes de meternos en tema, me gustaría contarles brevemente a quiénes somos y darle la bienvenida a aquellos que se suman por primera vez a este ciclo de charlas de Search-Inform. Nosotros somos una compañía que ya está consolidada, tenemos 25 años en el mercado de IT y los últimos 15 desarrollando tecnologías para lo que es prevención de fraude, fuga de información y gestión de riesgo. Más de 3.000 clientes alrededor del mundo nos acompañan y estos son alrededor de 2 millones de computadoras que están siendo protegidas por nuestro software. En 2017 abrimos la operación aquí en Latinoamérica y bueno, coincidió con la mención que nos dio el Gartner Group, incorporándonos en su cuadrante mágico. Y en 2018 lanzamos nuestro primer roadshow de Latinoamérica, que es una serie de conferencias presenciales que damos en las distintas regiones del mundo. Y bueno, la volvimos a repetir el año pasado. Y teníamos todo listo este año y el 23 de marzo nos cerraron los aeropuertos y esta pandemia nos hizo cancelar toda la actividad, así que estamos con este ciclo de manera online. Bien, en otras charlas ya analizamos cómo se conformaban las amenazas, quiénes son los actores y cuáles son los factores que movilizan a los individuos o a los grupos para cometer algún tipo de ataque. Y resumiendo, este gráfico nos muestra, y lo repetimos siempre, que la mayoría de los ataques son producidos dentro de la organización. Y dentro de estos ataques, las 3/4 partes de los actores son normalmente los empleados malintencionados o que buscan tener algún tipo de beneficio, ¿sí?, personal utilizando los recursos de la compañía. El resto, que no deja de ser también un factor de riesgo, son aquellos que actúan involuntariamente, ya sea porque los inducen a cometer un delito y sin saberlo lo hacen, o aquellos que son negligentes o descuidados en el manejo de la información. Entonces, bueno, para ponernos en contexto, podemos agrupar y diferenciar los distintos tipos de atacantes, ¿no? Los distintos tipos de amenazas. Tenemos los empleados que de por sí ya son malintencionados y que buscan beneficiarse utilizando cualquier tipo de recursos o de formas, porque ya están dentro de la organización, no tienen que vencer ningún tipo de barrera para ingresar a llevarse información o producir algún daño. Entonces lo podemos agrupar en este segmento. También están los agentes internos. ¿Qué son estas personas? Bueno, esto nos lleva a los años 70, ¿no? Las películas de James Bond, donde teníamos los espías y de un lado y del otro. Bueno, hoy estas prácticas siguen siendo comunes en algunas empresas, tal vez las más grandes, que es donde la competencia le paga el sueldo a uno de nuestros empleados para que llevarse información o para producir un daño y que nosotros perdamos participación de mercado o ellos puedan mejorar su participación. El otro grupo que tenemos y que convivimos a diario es aquellos colaboradores que por algún motivo están alterados porque tienen una percepción de la realidad tal vez distinta de lo que está sucediendo, y actúan por venganza, por odio, por resentimientos, ¿sí? El jefe no los acompaña, no les acaricia la espalda diciendo que está todo bien y se sienten menospreciados, o piden un aumento de sueldo y no se lo dan y creen que todo el mundo está en su contra, entonces actúan
ya digo, por venganza o por algún motivo, provocándole algún daño a la compañía. No se benefician ellos, pero bueno, se satisfacen de esta forma. Este es el grupo que estábamos hablando, que son los empleados negligentes o descuidados. Son aquellos colaboradores, también compartimos a diario y convivimos con este tipo de personalidades, donde no están involucrados con la organización, no se pusieron la camiseta, no se sienten identificados con la organización, y son un poco reacios al cumplimiento de normativas, no acatan ningún tipo de regulación, hacen la suya, y bueno, esto también genera un riesgo grande si no tenemos cuidado, ¿no? Esta amenaza puede convertirse en un riesgo. Y por último tenemos aquellas personas que dejamos ingresar a la compañía por cuestiones de organización, por cuestiones diarias de trabajo, y son aquellos proveedores externos que tenemos confianza, que confiamos en ellos porque estamos trabajando a la par, ¿sí? Pueden ser los contadores, pueden ser los abogados, los consultores de ISO 9000, nosotros cuando ingresamos a su organización hay confianza, hay una relación, y esto puede hacer que algún inescrupuloso utilice esta confianza para cometer algún tipo de delitos. Frente a esto, y seguimos un poco con las estadísticas, la opinión de los líderes de IT, esto es un estudio reciente que realizó creo que EGRES, dice que la preocupación que está en los líderes de IT es que se lleven información o que se violen los datos, y mayormente cuando se produjeron estos hechos fueron producto accidental, pero en su mayoría coinciden, ¿sí?, que el gran problema está o el gran riesgo, la gran preocupación está en la violación de información privilegiada, ¿no? Entonces, la falta de cumplimiento de normativas, de regulaciones, de clima laboral, de reglamentos, hace de que sea una amenaza muy seria para la seguridad este tipo de actividades. ¿Y dónde puede ocurrir la pérdida de datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en este repaso tenemos que ver un poco bien cuáles las fuentes, digamos, de la fuga de información. Y tenemos tres grupos si bien la información son datos y estos datos están digitalizados y dentro de la organización, hay momentos en que se están transitando o moviendo dentro de la organización, tanto en lugares físicos como en el tiempo. Tenemos el dato en uso, ¿sí? Para aquellos que no están en tecnología, el dato en uso es aquel que estamos usando permanentemente, que estamos trabajándolo y que están físicamente tal vez alojados en repositorios no permanentes, como en una memoria RAM, pero que lo estamos usando. Y aquí, ¿qué puede pasar? ¿O qué es lo que hacen? Que los empleados, los colaboradores que necesitan trabajar con ese dato, copian estos archivos, los guardan en dispositivos personales, hay un tratamiento de este dato, y la otra manera que estén dando vuelta o que yo pueda utilizar este dato es mandándolo, por ejemplo, a imprimir. Entonces, mucha información también se fuga por el papel, ¿sí? O simplemente este dato lo dejo en algún lado común donde tiene acceso todo el mundo y bueno, no todos dentro de la organización tenemos que conocer toda la información. Después tenemos los datos que están en movimiento. Estos son los datos que una vez que están ya listos, terminados, los compartimos, los transmitimos, los mandamos por correo electrónico, los mandamos por algún medio digital hacia afuera o hacia adentro de la organización. Normalmente es información del giro de negocio, puede ser información personal, puede ser datos confidenciales, puede ser datos relacionados con el trabajo que en apariencia no son importantes, ¿sí? Pero debemos tener cierto cuidado porque, bueno, las personas malintencionadas pueden utilizar estos medios de comunicación para llevarse todo tipo de información. Y por último,
tenemos, perdón, aquellos datos que están en reposo, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Los datos en reposo. ¿Qué son los datos en reposo? Y son aquellos archivos, aquellos trabajos que hacemos de manera local, por ejemplo. Tenemos una normativa que dice que, o recomienda que todos la información esté resguardada y guardada en un servidor central. Sin embargo, por costumbre, por mito, solemos bajar la información a nuestra máquina porque tenemos una máquina poderosa, trabaja más rápido que si trabajo en red. Entonces hago todos los procesos localmente, lo modifico, termino un documento, lo comparto con otros, lo tiro en carpetas compartidas, como para que podamos trabajar todos y ser más eficientes. Pero una vez terminado este documento, ese dato queda guardado en la máquina. Por eso es importante también tener control o poder monitorear los distintos almacenes de datos para saber si estos datos realmente pueden ser accedidos por la persona o el dueño de la máquina, ¿no? Entonces, también un poco más de estadísticas. El Instituto Ponemon desarrolló también a principios de año una encuesta donde la mayoría de los encuestados respondió que la mejor herramienta o las mejores actividades o acciones para mitigar amenazas pone en primer lugar a la capacitación, a la formación, ¿no? Bueno, yo hace muchos años que estoy en el mercado y siempre escucho en las capacitaciones de que todavía se sigue usando como práctica, ¿no? Pegar la contraseña debajo del teclado y tipos de prácticas no aconsejables. Sin embargo, debemos repetirlas para que no sucedan, ¿no? Entonces es muy importante el compromiso y que nuestros colaboradores entiendan el valor de la información que están manejando, y más cuando se trata de información sensible o confidencial. Otra gran parte de los encuestados responde de que es necesaria una tecnología que los ayude en el tema de prevención. Es mucha la información que se maneja, son muchos los datos que se están manejando, y son muchas las cuestiones que se tienen que atender, con lo cual necesitan el apoyo de alguna tecnología que les permita prevenir la fuga de información. Entonces, en el mercado hay muchos DLPs, que es la tecnología que se encarga de esto, ¿sí? Y aquí nosotros también podemos ayudarlos. La mitad de los encuestados responde que es muy importante poder analizar el comportamiento de los colaboradores. Y es fundamental, porque en realidad las máquinas solas no se llevan la información, sino son quienes las utilizan. Y si las mal utilizan, ya sea por desconocimiento o por daño, entonces es necesario anticiparse, y una manera de anticiparse es conocer de qué manera se comportan los grupos de trabajo. Por eso es importante también el monitoreo de la actividad del usuario. No solo que cumpla con el reglamento laboral, el cumplimiento horario, determinadas pautas de convivencia, sino también qué es lo que hace frente a la máquina. Entonces debemos tener cierto control de lo que está el hombre realizando con su herramienta de trabajo, ¿no? ¿Qué páginas visita? ¿Cómo utiliza los datos? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está trabajando? Y esto nos va a permitir no solo un control policial de la actividad del usuario, que no ese es el objetivo. El objetivo es poder mejorar procesos, gestionar, mejorar nuestra productividad y eficiencia en los distintos procesos de actividad. Toda la tecnología, el usuario como herramienta principal, como puerta de ingreso y egreso de los datos, necesita conectarse y convivir con otro grupo de sistemas, de equipos, ¿sí? Que hacen al conjunto de la infraestructura tecnológica de la organización. Y aquí, después de la máquina, interviene un router, interviene un switch, hay una base de datos, hay servidores, hay directorios activos. Entonces hay mucha información que está generando permanentemente registros y está generando permanentemente información sobre su funcionamiento y cómo se están desarrollando estas actividades.
pretender analizar individualmente cada uno de estos registros es una tarea gigantesca, con lo cual hay herramientas en el mercado que permiten el análisis de los eventos, de poder administrar cada uno de los eventos, recopilar la información de cada uno, ordenarlas y detectar a partir de estos registros si se produjo algún incidente, algún evento de inseguridad. Por supuesto que la tecnología que adoptemos va a tener que tener una respuesta rápida a los incidentes. Yo recibo una alerta, actúo en consecuencia, tengo mecanismos de automatización para prevenir la fuga. En el caso del DLP, yo puedo conocer de antemano si hay algún dato confidencial que no debe salir de los límites de la compañía y tomar acciones automáticas, por ejemplo, de que no salgan por un correo electrónico, ponerle una cuarentena, encriptar esa información antes de que salga. Entonces esto ayuda mucho a la gestión del día a día. ¿Qué otras cuestiones más? Y acá, bueno, todavía no desarrollamos el módulo Milagro, así que los procedimientos para ¿cómo se dice? La selección de proveedores, el tema del personal externo, bueno, ahí habrá procedimientos y habrá consultoras que los podrán ayudar en el tema de investigación o de saber los antecedentes de cada uno de los proveedores que le abrimos la puerta, ¿no? Como dije antes, también es un factor de riesgo o es una amenaza potencial de que haya algún desvío de información por esos canales. Es muy importante, dicho todo esto, que tengamos una gestión de accesos muy controlada y muy aceitada, ¿no? Entonces, debemos poder gestionar los accesos, ya sea los privilegiados y los que no. Como dije, no todos debemos saber todo dentro de la organización. Hay cuestiones que se manejan a nivel de alta gerencia que no deben ser expuestas al resto de los colaboradores. Entonces, debemos estar atentos a quién le damos los permisos, quién tiene posibilidades de ver tal información, que esa información no esté suelta o dando vuelta en compartimientos compartidos donde tienen acceso todo el mundo. Entonces, por ahí el dueño del dato lo deja sin querer en una carpeta compartida y es de libre accesibilidad para todo el mundo, incluso para los proveedores externos. Y por último, controlar el tráfico de red. Acá también es una actividad que le vamos a dejar a otras tecnologías, pero es importante poder medir y poder monitorear lo que sucede a nivel red. Principalmente para aquellas amenazas que no se generan dentro de la organización, sino aquellas que son más automatizadas, ¿no? Esas que conocemos como antivirus, malwares, denegaciones de servicio y esto que está tan de moda hoy de los secuestros. Entonces, como principal actividades que debemos tener presentes para una detección temprana, y en otra charla también hablamos de la importancia de detectar tempranamente cualquier tipo de amenaza para poder prevenirla, está lo que es la investigación. Es fundamental poder tener control sobre lo que está sucediendo en el movimiento de los datos, de la información de la organización, el comportamiento de nuestros colaboradores, para poder hacer un análisis preciso frente a la primera sospecha de incidente que se produzca. Entonces, voy a poder ver si yo tengo una sospecha, poder poner la lupa sobre determinados procesos, sobre determinada actividad, y esto me va a permitir adelantarme a los hechos y detectar algún esquema de fraude temprano. Si ya fue cometido, entonces acá tengo que entrar de otra manera con la investigación, tengo que utilizar herramientas forenses que me permitan reconstruir la serie de incidentes hacia atrás. Necesito la posibilidad de hacer una retrospectiva de lo que ha pasado, ¿no? No solo para ver el encadenamiento de los hechos, sino también poder detectar incluso a los responsables de cada punta del incidente. Debemos tener a alguien que nos ayude con los servicios de auditoría y de gestión. Hoy cada vez estamos más regulados por distintas normativas internacionales, ya sea el sector financiero, salud, gobierno. Hoy es necesario, con el tema de la transformación digital, con pasar de todos a procesos digitales, debemos tener muy bien
ser conocedores de cada uno de los procesos y de cada uno de los disparadores para poder evaluar y poder activar procedimientos para la mejora de los procesos. Bueno, la gestión de crisis, por supuesto, sí, y fundamentalmente la comunicación. No solo de los ejecutivos, no solo de los que hicimos el trabajo de campo, sino también la alta dirección. La alta dirección tiene que estar comprometida también con la seguridad de la compañía. Bien, continuamos. Por eso es importante el manejo del factor humano, ¿sí? Esto es tener el conocimiento, tecnologías UVA o UEVA son las que nos van a permitir monitorear y tener conocimiento del comportamiento mediante la observación del usuario, ¿sí? Para ello necesitamos herramientas que nos permitan, como dije recién, hacer retrospectiva de lo que sucedió para poder encadenar los sucesos. Y para ello es necesario tener control sobre todos los métodos de transmisión de datos que están a disposición de la organización. ¿Sí? Hoy la computadora personal, la laptop, la computadora de escritorio es la puerta de acceso y de egreso de toda la información. Entonces debemos detectar el fraude a partir del control y la observación, del control de manejo de datos, de hacer investigaciones y análisis, para poder hacer análisis inteligentes y poder identificar el riesgo y minimizarlo. Para ello tiene que haber alguien, un responsable de todo este monitoreo que pueda administrar las herramientas y los procesos necesarios para mitigar cualquier tipo de amenaza. Tenemos este responsable, este auditor de la seguridad, tiene que tener capacidad de controlar, ver la transferencia de datos que se producen a través de los canales de comunicación y tener también visibilidad de la actividad de los empleados, por ejemplo, poder hacer una captura de pantalla, ver en tiempo real lo que está sucediendo en la máquina de determinado empleado en caso de que sospeche de que por ahí se puede producir algún tipo de esquema de fraude, ¿sí? Y esto nos va a permitir descubrir cualquier tipo de violación a políticas de seguridad preestablecidas necesarias para dar cumplimiento a las regulaciones del marco normativo internacional o para el propio reglamento de trabajo. Entonces, volviendo al tema de datos, ¿cómo podemos prevenir la fuga de información? Y volvamos al mismo esquema del dato. Es decir, para los datos que están en uso, y bueno, debemos que tener supervisión, monitoreo de todas las actividades que tiene el usuario, ¿no? Poder identificar si ese dato que está bajando a través de un pendrive, ese dato, esa información que está conteniendo ese dispositivo, puede salir de los límites de la compañía, y si no, porque por una investigación previa descubro que es posible que se lleve esa información porque es el pasaporte de acceso a un nuevo trabajo, entonces tengo que tomar medidas. Entonces yo puedo, a través de la tecnología, por ejemplo, encriptarle la información que está bajando en el pendrive, que él la pueda ver, que la podamos ver en determinada máquina de organización, pero si trasciende los límites de la empresa, no puede ser leída por nadie. Entonces, estos controles incluyen no solo bloqueo, sino también poder recibir alertas rápidamente de lo que está sucediendo y poder incluso encriptar esa información, como decía recién. Para los datos en movimiento, muy necesario es el análisis del tráfico, el análisis de los contenidos, de cómo van saliendo, qué es lo que está saliendo por el correo electrónico, qué sale por los canales de chat, cómo se están utilizando las redes sociales, si es que permito dentro de la organización utilizar redes sociales. De hecho, hoy no estar presente en las redes es estar competitivamente por detrás de nuestra competencia. Entonces tenemos que tener control. Hoy básicamente la palabra mágica que vengo repitiendo hace mucho tiempo es tener control, poder monitorear y poder actuar rápidamente en caso de algún incidente. Y por último, los datos que están en reposo. Es decir, necesito tener por lo menos un escaneo, una visibilidad de todos los datos que están en cada una de las máquinas, en cada uno de los servidores, en cada uno de estos lugares que están siendo compartidos. Y poder ahí no solo monitorear el dato en sí, sino saber cuáles son los permisos, quién lo puso, cómo se está trabajando ese dato, si fue eliminado. Necesito herramientas que me permitan resguardar la información más allá
de las herramientas de backup que tengo. Entonces yo tengo que tener también una tecnología que me acompañe en aquella información, ese contrato, ese diseño industrial que no quiero que se pierda, y que si por algún desastre el backup se rompe, el servidor principal se rompe, yo todavía pueda tener un reservorio para poder rescatarlo. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta plataforma que es la que incluye todas las herramientas para la mitigación de amenazas. Nosotros nacimos, como dije, volviendo para atrás un poco, hace 25 años, desarrollando soluciones de procesamiento de datos, motores de búsqueda, y por iniciativa y por necesidad de nuestros clientes, se creó la primera herramienta de prevención. ¿Sí? Nosotros nacimos como un DLP y a lo largo de estos 15 años se fue desarrollando y generando herramientas con capacidades propias e inclusivas para el resto de las tecnologías. Entonces nuestro producto insignia, que es el Risk Monitor, tiene la capacidad de armar un perímetro de seguridad alrededor dentro de la organización, donde me va a poder permitir monitorear toda la actividad, no solo del usuario, sino de cada uno de los canales de comunicación y de interacción de los datos, ¿sí? Y puedo tener reportes y puedo tener visualizaciones en tiempo real o diferidas, o incluso armar una película en caso de que sospeche de cierta actividad y necesite el respaldo del ciclo de los eventos en la línea de tiempo. Entonces yo puedo hacer capturas de pantalla y puedo configurarlo como para que me arme una película en determinado proceso o actividad del usuario. Y para esto, en colaboración con el Program Controller, voy a poder ver todo lo que hace el hombre a partir de que prendió la máquina hasta que la apagó. Qué páginas visitó, cómo trabajó en sus herramientas de gestión, en sus herramientas de Office. Estuvo trabajando, tenía pantallas en segundo plano y mientras jugaba el majón hacía que estaba trabajando. Entonces, debo monitorear esa actividad para mejorar procesos. ¿Sí? No para castigar a la gente, sino para mejorar los procesos. Incluso tengo que poder tener algún tipo de visualización externa para saber si el usuario que está diciendo que pertenece a esa máquina, que está sentado y trabajando frente a una máquina, es realmente quien dice ser. ¿Sí? Las credenciales electrónicas, ¿sí? El Active Directory, el password, el usuario, es que es el correcto. Pero es la persona que realmente está. Entonces, tengo que poder tener de alguna manera algún tipo de observación y ver, no, no está Ricardo frente a la máquina, hay un caco ahí que se está metiendo en la máquina, y poder tomar acción. Entonces, nuestra herramienta de Search Informer, lo que es Risk Monitor como core para lo que es la mitigación de amenazas internas, una gestión de riesgo adecuada, la prevención de fraudes y la fuga de información, básicamente se basa en motores de búsqueda y en el análisis del comportamiento de las personas, ¿sí? Es aquí donde nosotros ponemos como parte del algoritmo el factor humano. Entonces vamos a poder, a través del monitoreo, a través de la supervisión de las actividades, de lo que sucede a través de los canales de comunicación, proteger toda la información confidencial, desalentar las fugas, poder tomar acciones, como dije, poner en cuarentena algún tipo de comunicación, analizarla antes de que salga, de manera que pueda actuar preventivamente y no reactivamente ya cuando el hecho es consumado. Por eso puedo tomar también el control de las herramientas que se utilizan para el acceso remoto a las máquinas, ¿sí? Yo puedo tener hoy herramientas como TeamWeaver, como conectarme por RDP, por cualquier tipo de BDI que me permita conectarme remotamente. Tengo también tener control sobre ese tipo de actividad. Tengo que poder encriptar los datos, nosotros lo encriptamos de una manera ya incorporada dentro del sistema, ¿sí? Y tener un sistema de reportes, de análisis claro, precisos, gráficos, de que me estén diciendo exactamente lo que está sucediendo en la organización. Tengo que poder interactuar con otros sistemas, la información que entrega nuestro Risk Monitor, entregársela, por ejemplo, a un Business Intelligence para poder potenciar la visualización de los eventos y poder generar informes y reportes que me permitan mejorar la gestión.
tengo que poder personalizar estos eventos, no me tengo que quedar solamente con lo que entrega la máquina. Si la máquina es una gran ayuda, entrega más de 30, 40 reportes en distintos tipos, pero yo tengo que tener también la posibilidad de generar mis propios informes de acuerdo a la información que esté necesitando. Necesito conocer y necesito armar un mapa de comunicaciones, tengo que entender cómo se está comunicando la gente, porque a partir de la comunicación, de la observación de los comportamientos, a partir de la observación de con quién se están comunicando, yo puedo detectar algún tipo de esquema de fraude. Si yo veo que hay alguna persona que se están comunicando todas con una misma cuenta de correo electrónico y son varios los usuarios que acceden a esta cuenta, bueno, algo raro puede estar pasando, entonces puedo apuntar los cañones ahí, puedo poner el zoom sobre esa actividad o sobre ese grupo de personas para ver qué es lo que se está cocinando. Tengo que tener control también sobre por dónde van los datos. Tengo que poder tener cierta trazabilidad. Tengo que poder, a partir de conocer los contenidos de ese dato, cuál es la ruta que lleva, quiénes son los que tuvieron acceso a ese documento. ¿Sí? Si yo accedo a un documento confidencial donde involucra la integridad de alguna persona, tengo que, si lo intercepto y sé que alguien puede tomar esa información para, no solo para beneficio propio, sino para el daño de la persona, tengo que poder preservarla a la persona. Entonces tengo que saber por qué manos pasó ese documento, quién lo leyó, qué camino tomó. Y ahora los voy a dejar en manos de Alexei, porque bueno, como no me gusta hablar, no quiero tener todo el protagonismo. Así que bueno, Alexei nos va a contar un poquito el resto de las herramientas, ¿no? Así como les comenté, que el DLP fue nuestro inicio en el tema de gestión de riesgo y prevención de fraudes. Estos años nos han permitido desarrollar distintas herramientas que funcionan por sí mismas o de forma coordinada con nuestro Risk Monitor. Así que bueno, Alexei, te voy a pasar el mando. Dame un segundito. Hola, buenas tardes a todos. Sí, espero hasta que Ricardo me entregue el mando. Ahí te pasé, así que yo dejo de compartir mi pantalla. Es todo tuyo. Excelente. Si podés dejar de compartir. Todavía. Sí, ¿todavía estás compartiendo? Sí. Perfecto, ahí. Listo, ahora sí. Vale. Bien. Ahora voy a compartir esta misma presentación, pero desde este momento a donde llegamos con Ricardo. Espérenme un minuto, por favor. Bueno, mientras tanto, si hay alguna pregunta, la pueden hacer por el canal de chat o por el canal de preguntas y respuestas. Y bueno, al final de la charla, con gusto, si las conocemos, las vamos a responder. Bueno, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por compartir esta horita con nosotros. Como nos acaba de contar Ricardo, no solamente está un poco de teoría sobre distintos tipos de amenazas, sobre distintos tipos de atacantes, sobre distintos caminos, distintas herramientas para la prevención y, bueno, para mitigar estas amenazas. Ya estamos llegando a nuestro concepto de distintos niveles de seguridad apoyados en distintas clases de soluciones informáticas. Como dijo Ricardo, nuestro sistema, en este webinar nosotros claramente hacemos mención a nuestros productos, a nuestra forma de mitigar este tipo de cosas. Así que como ya contó Ricardo, nuestra herramienta es modular. Significa que en base de la misma plataforma tecnológica, nosotros podemos armar distintos combos, distintos paquetes de productos que pueden resultar como en unas mezclas a medida del cliente.
Acabamos de ver lo que es Risk Monitor. Risk Monitor es el producto insignia nuestro que incluye todos los módulos de interceptación y también del monitoreo del empleado. Es decir, su enfoque de este producto es el usuario, el empleado. Funciona a nivel de sus comunicaciones, a nivel de distintos canales de comunicaciones del usuario bueno, con otras máquinas, con otros usuarios, con el mundo, y también a nivel de sus interacciones con la máquina, qué aplicaciones usa, cuándo la prende, cuándo la apaga, qué páginas visita, etcétera. Además de esto, de este nivel del usuario como tal, en cualquier organización hay otros niveles de seguridad que también tienen que ver con la figura del ser humano, del usuario, pero no están tan directamente Eh, vinculados Perdón, a... perdón, Alexei, no están pasando tus pantallas. No, 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 está bien, está bien. Ahora Ah, justo me entra- todo esto es una introducción, perdón, ok, ok, por listo. hacerla tan larga. Entonces hay otros niveles. Y acá tenemos, acá estamos con este concepto de tres niveles de seguridad. A ese concepto llegamos hace no más que un año, el año pasado. Finalmente introducimos estos otros niveles de seguridad con las herramientas que corresponden para mitigar las amenazas que podemos encontrar en esos niveles. Bueno, entonces tomemos un ejemplo. Si en su organización, en su empresa, el dato crítico, el dato más importante, reside en una base de datos. Este es el caso de muchos rubros, de muchas empresas, de muchos sectores. Puede ser un banco o una empresa de salud o cualquier otra empresa. Entonces, si tenemos en nuestro grupo de personas, bueno, entre nuestros empleados, si tenemos alguien de estos 5 tipos de atacantes internos, entonces si este tipo quiere robarnos el dato, quiere fugarlo, uh, ¿qué es el primer paso que debe hacer? El primer paso consiste en obtener el dato que quiere obtener desde la base de datos donde reside. Entonces necesita hacer una consulta a la base de datos y obtener la respuesta. En este momento va a poder intervenir nuestro producto recién lanzado que se llama Database Monitor. Actúa como un proxy entre bueno, entre las máquinas de los usuarios y el sistema de gestión de las bases de datos, interceptando tanto las consultas como las respuestas de las bases de datos. Entonces puede identificar y bueno, y notificar al oficial de seguridad sobre muchas cosas que estamos viendo acá en esta diapositiva. Podemos identificar descargas masivas o alteraciones o descargas de alguna información sensible no autorizada o puede ser directamente intentos de borrar la información. Esto también a veces pasa. Entonces, esto sería el primer paso de un delincuente, solicitar y obtener el dato desde la base de datos. Imaginemos que logró obtener lo que quiso hacer, entonces el segundo paso será guardar este dato en algún archivo, en su sistema de archivos. Puede ser tanto en su computadora corporativa, en el disco local de esta computadora, o puede ser en algún almacenamiento compartido en la red corporativa. No obstante, sí va a aparecer algún nuevo archivo con el dato, en la mayoría de los casos. Entonces, en esta etapa, en el segundo paso, va a poder intervenir un otro producto nuestro. Les acuerdo que todos estos productos pertenecen a la misma plataforma tecnológica, es decir, se integran entre sí.
no necesitan de alguna infraestructura específica para este producto, por ejemplo, no, necesitan de lo mismo, del mismo agente, de la misma infraestructura que proporcionamos. Me refiero al software, a los componentes del software. Entonces, acá va a poder intervenir el File Auditor. Esta herramienta pertenece a otra clase, a la clase de soluciones de DCAP, que monitorean y auditan los sistemas de archivos. Tiene 4 objetivos esta clase de soluciones y File Auditor como un ejemplo de estas. El primer objetivo consiste en que queremos saber dónde está el dato sensible, en qué archivo, en qué carpeta, en qué computadora, en qué almacenamiento compartido en la red, etcétera. ¿Dónde está? Para esto, nosotros tenemos que crear reglas de seguridad, de clasificación también. En base de estas reglas, la herramienta va a procesar todos los archivos que encuentre para clasificarlos y etiquetarlos según las reglas bajo las cuales caigan. Este es el primer objetivo. Después de esto podemos ver dónde está el dato. El segundo objetivo, cuando ya sabemos dónde está el dato sensible nuestro, queremos saber y quiénes son los que tienen el acceso a este dato. En esto consiste el segundo objetivo. Podemos auditar los derechos de acceso. Tercero, ah, si ya sabemos dónde está el dato, si ya sabemos quiénes son los que tienen el acceso, lo que también queremos saber es cuáles son las operaciones que estas personas ya han hecho con estos archivos. Este es el tercer objetivo de esta clase de productos, supervisar la actividad de los usuarios con los archivos en sus sistemas de archivos. Podemos visualizar todo el historial de las operaciones con el archivo. Acá cabe aclarar, solamente vamos a poder ver las operaciones a nivel de sistemas de archivos, no un envío de este archivo afuera, no. Esto ya corresponde a otra clase de sistemas, a DLP. Entonces, pero bueno, las operaciones como la creación, modificación, eliminación, esto sí, vamos a poder visualizar. Y finalmente, el cuarto objetivo, pero bueno, si ya sabemos todo esto, dónde está el dato, quiénes lo acceden y qué hacen con este archivo, y no podríamos también archivar distintas revisiones de este mismo archivo. Y sí, obviamente, para también poder ver todo el historial de revisiones bueno, por ejemplo, nuestra herramienta puede guardar hasta 99 distintas revisiones del mismo archivo y también con la función de deduplicado para no sobrecargar la base de datos de la herramienta con, varias iteraciones del mismo documento, bueno, iguales, y, bueno, para que guardarlos. Bien, acá tenemos los 4 objetivos. No obstante, tenemos también el quinto, que es la investigación. Ya les dije que para el historial de operaciones solamente podemos, con esta herramienta, podemos ver el historial de operaciones en base de los datos contenidos en el sistema de archivo mismo, sin poder trazar este archivo, sin poder realizar la investigación profunda. Para esto necesitamos la integración con un sistema de DLP. Nuestra herramienta obviamente se integra perfectamente con nuestro Risk Monitor que acaba de demostrar Ricardo, y también con todas sus capacidades analíticas, como por ejemplo la ruta del contenido y bueno, distintos tipos de la búsqueda inteligente en todo el producto interceptado por el sistema. Bueno, entonces, uh,
Acá vemos como una suma de distintas capacidades de File Auditor. Un buen sistema de esta clase también debe gozar de todo esto. Necesitamos monitorear no solamente a nivel de las estaciones de trabajo, sino también a nivel de la red para poder ver y auditar los datos que residen en los servidores de archivos disponibles en la red corporativa. Además, bueno, estas herramientas deben ser bastante personalizables. Acá me refiero a distintas configuraciones como distintos tipos de procesamiento de estos archivos, de clasificación, también del número de revisiones para guardar, etc. Para con una consecuencia de esta capacidad de guardar distintas revisiones, lo que necesitamos tener es la detección instantánea de archivos modificados para no perder ni una sola revisión. Ah, bueno, y como ya tenemos guardadas estas revisiones, obviamente, si el usuario borra el archivo de su sistema de archivos, lo vamos a poder recuperar y visualizar desde este archivo en la base de datos. Bueno, después, como dije, tenemos entonces estos dos niveles que acabamos de discutir. El nivel de la base de datos, de donde nuestro delincuente saca el dato. Después el nivel de sistemas de archivos, donde nuestro delincuente coloca el dato en algún documento nuevo que crea. Después, en el tercer paso, el tipo debe, bueno, efectivamente fugar el dato. Para esto necesita utilizar algún canal de comunicación. Puede ser el correo electrónico, puede ser algún foro en línea o un noticiero o una pendrive para copiarlo o una nube para subirlo, etcétera. En este momento va a poder intervenir el Risk Monitor en su calidad del DLP. Esto ya lo vimos con Ricardo, este circulito con distintos canales. No obstante, al tener estos tres niveles de seguridad, también tenemos una otra posibilidad de prevenir toda esta cadena de acontecimientos. Como los delincuentes suelen emitir señales de sus planes, entonces podemos prevenir estas amenazas de la forma temprana. Para esto necesitamos una herramienta del monitoreo de los usuarios. Aunque el Risk Monitor también puede actuar como esta herramienta del monitoreo, como incluye todos los módulos, las empresas que solamente necesitan este tipo de solución, algo bastante relativamente básico y fácil, sin meterse en la interceptación de los datos, etcétera, etcétera, lo que necesitan es solamente monitorear a los empleados, pueden utilizar nuestra versión reducida del Risk Monitor, que contiene solamente los módulos del monitoreo sin los módulos de interceptación, y esta versión la denominamos como Time Informer. Ah, entonces, la solución esta puede identificar, bueno, puede identificar y visualizar distintos grupos de gente. Ah, Acá tenemos cuatro. Primero, lo que podemos ver son los empleados que no respeten el horario laboral, que llegan tarde, que se van temprano, que toman demasiadas pausas para café, etc. El segundo grupo son los freelancers, los que aprovechan el tiempo pagado por su empresa, por su empleador, para realizar otras tareas que no están vinculadas para nada con su función principal laboral en esta empresa. El tercer grupo son, bueno, los perezosos que prefieren no trabajar en vez de trabajar. Y finalmente el cuarto grupo, este es el grupo más importante y más peligroso, son los insatisfechos. Estos es acá donde podemos encontrar estos señales para prevenir
este incidente con los otros niveles de seguridad que acabo de contarle. Bien, acá vemos un ejemplo de informes del Time Informer. Les aclaro que Time Informer no es un producto completamente así aislado, no, es una versión del Risk Monitor. De todos estos módulos del Risk Monitor que vimos con Ricardo, podemos armar el combo, bueno, cualquier necesite el cliente. Tenemos algunos prearmados y bueno, uno de estos es el Time Informer con todos estos informes y todas estas capacidades. Ah, bien, vimos varios productos que están enfocados en el usuario. Además del usuario como tal, también una otra parte de la seguridad informática y de la prevención de amenazas y también de investigación de los ataques, de los incidentes que ya pasaron, consiste en el nivel más lógico, en el nivel de dispositivos mismos, en el nivel del software, de distintos tipos de objetos de infraestructura informática de la empresa. Ah, Como sabemos, todos estos generan sus registros, sus logs, donde protocolizan los eventos bueno, que les pasan con estos equipos, con este software. Estos logs pueden tener, bueno, millones de registros, de líneas. Es imposible procesarlos manualmente. Ah, y además de esto, necesitamos realizar las correlaciones entre distintos logs de distintos equipos. Para esto, necesitaríamos una otra clase de herramientas. Esta clase se llama SIEM, Security Information and Event Management. Nosotros tenemos nuestro propio SIEM. Bueno, tiene de todas las capacidades que uno necesitaría de esta clase de soluciones. Además, tenemos algunas ventajas competitivas que consisten en el mecanismo de licenciamiento. Nosotros lo licenciamos por usuarios, no por la cantidad de eventos por segundo, lo que permite evitar que la licencia bueno, no cubra un evento de ataque externo cuando esta cantidad de eventos por segundo se multiplica exponencialmente. Y bueno, entre otras ventajas, podemos encontrar que nuestro producto está listo para utilizarse desde, bueno, después de 2 o 3 horas después de la instalación y que el operador no necesita saber programar. Si quiere conectar el SIEM a algún dispositivo del desarrollo propio o algún software específico de la empresa, lo que necesitará hacer es solamente programar un script en PowerShell. Esto es, bueno, lo que ofrecemos nosotros. La competencia no lo tiene, así que esto también puede facilitar mucho el trabajo del operador del sistema. Ah, Bien, ¿qué tipo de cosas puede detectar un SIEM? Acá tenemos una lista, no es una lista completa, son unos ejemplos. Podemos ver el uso de recursos corporativos fuera del horario laboral, el uso no autorizado, la eliminación y creación de máquinas virtuales, la conexión y desconexión de equipos a la infraestructura de TI, cambios en las políticas de grupo, uso de distintas herramientas del control remoto, como TeamViewer, por ejemplo, eventos críticos, errores y fallas, epidemias de virus, intentos de comprometer a las credenciales de los usuarios, a adivinar las contraseñas. También podemos ver las cuentas que todavía siguen activas, pero ya en realidad no corresponden a los usuarios, ya que estos fueron despedidos. También podemos ver errores en configuración de hardware.
eliminación de datos, bueno, muchas cosas. Cabe aclarar otra vez más que este tipo de soluciones debe tener el mecanismo de correlación de distintos eventos que pasen en distintos equipos. Porque, bueno, un intento de adivinar la contraseña ah, por sí solo no puede considerarse como algo mal. A veces los usuarios sí se olviden de estas. Pero bueno, si pasa esto fuera del horario laboral y en una máquina, bueno, inusual para este usuario, y si el acceso al sistema que solicita el usuario, pues, el usuario con las credenciales comprometidas, bueno, no solía solicitarlo antes. Si todo esto, si todas estas condiciones se dan, entonces esto sí puede representar un incidente. Y en esto consiste la correlación. Bueno, acá otra vez les muestro este circulito de los productos nuestros para otra vez repasar distintos niveles de seguridad que tenemos que cubrir para tener una plataforma así completa para mitigar las amenazas internas. Los sistemas de DLP lo que hacen, previenen las fugas de datos, como sugiere su nombre. ah, Interceptan los datos en todos los canales de comunicación y controlan estos canales. El Risk Monitor es un producto integral que tiene varias funciones, funciones de DLP, funciones del monitoreo de los empleados, funciones de UEBA, etcétera. Time Informer es un ejemplo de las herramientas que solamente monitorean al empleado, identificando distintos grupos de los empleados que perjudican al patrimonio de la empresa. File Auditor es un ejemplo de un sistema de la clase de DCAP, centrado en el nivel de sistemas de archivos para saber dónde están los datos críticos, quiénes son los que tienen el acceso, visualizar el historial, etc. Database Monitor es un ejemplo de los sistemas DAM, del monitoreo de las bases de datos. Entonces, como un proxy, intercepta las consultas y respuestas a las bases de datos para cruzarlas contra las reglas de seguridad. SIEM es un ejemplo de los sistemas que trabajan que operan al nivel más lógico con los registros de distintos equipos y software. Finalmente tenemos acá el otro elemento que es SaaS, significa que estos productos no solamente pueden ofrecerse de la forma así de la compra clásica, sino también pueden ser externalizados como un servicio. Bueno, acá terminamos nuestra presentación de hoy y bueno, todas sus preguntas son más que bienvenidas. Bueno, gracias por la paciencia, nos excedimos un poquitito, pero bueno, hay un par de preguntas que me gustaría responder. Walter de Colombia nos está preguntando, o nos está comentando que ahora con el tema del trabajo, muchas de las empresas han optado por esta modalidad y si bien la entidad le proporciona una VPN a los usuarios para securizar el canal, ¿qué es lo que pasa con la conexión cuando se accede a través de RDP o de algún tipo de conexión a los servidores, no un terminal server? Creo que durante la presentación lo hemos visto, vamos a reforzar un poquito y tal vez un punto que de tanto decirlo se me olvidó. La seguridad de la compañía es importante puertas adentro, pero también tenemos que tener control de aquellas máquinas que se van fuera de la organización. En tiempos normales, en tiempos de no pandemia, por ejemplo, yo, cuando salgo con mi máquina, no estoy conectado al servidor central. Entonces, ¿qué pasa con mi actividad cuando no estoy conectado a la red corporativa? Entonces, el sistema nuestro tiene la capacidad de registrar todo lo que sucede
a nivel máquina y guardarlo ocultamente dentro de la máquina. Y cuando me vuelvo a conectar, que yo llego a la noche al hotel, me conecto a la VPN, al servidor por la VPN, entonces se va a sincronizar toda mi actividad con el servidor de seguridad en mi casa matriz. Entonces voy a tener siempre la posibilidad de ver la actividad conjunta. Con lo cual es posible ahora con el tema de teletrabajo esta misma función, pero trasladarla al escritorio del colaborador. Y tenemos ahí dos formas. Una que es como vimos recién con Time Informer, que es solamente protocolizar y analizar la actividad del usuario, ver qué páginas visita, qué está haciendo. Podemos tener incluso la capacidad de ver lo que está haciendo en el monitor. Pero si tenemos todo el sistema instalado en nuestra casa central, entonces vamos a tener la seguridad completa. Lo único que va a diferenciar es la distancia, pero la distancia es acortada por esta VPN, y hace que ese segmento de red se traslade a la casa del empleado. Pero la seguridad es la misma y el tratamiento de la información es la misma. Y por otro lado, Héctor nos pregunta que si bien esto protege la información de la compañía, cómo proteger la información del cliente, ¿no? El tema de estados financieros, de cuentas bancarias, de lo que sucede con el lado cliente. Bueno, parte de la información de la compañía y parte del giro de nuestro negocio se basa en la información personal de nuestros empleados, que debemos protegerla, y la información comercial del lado de los proveedores, que también debemos protegerla, pero fundamentalmente la información clave es la de los clientes, que debemos proteger. Entonces, como vimos anteriormente, nosotros armamos un perímetro de seguridad y tomamos control de todo lo que hace el usuario en máquina. ¿Cómo se logra esto? Y bueno, vamos un poquito a la parte tecnológica. Esto es instalar un agente oculto dentro de cada máquina de usuario, y ese agente es el que va a tomar control de la comunicación de cada uno de los módulos, interceptando cada una de la comunicación, mandándola a una base de datos. Esa base de datos se va a comunicar con el servidor de alertas y análisis, y ahí entra toda la parte automática del sistema. Él va a analizar las comunicaciones que están llevando cada uno de los colaboradores, las va a comparar con políticas de seguridad preestablecidas que le vamos cargando al sistema de acuerdo a las necesidades, y en caso de que no se cumpla con esa política de seguridad, va a dar aviso y vamos a poder actuar en consecuencia. En algunos casos, automáticamente, como el caso de si yo estoy llevándome información bancaria de un cliente y utilizo como medio de comunicación el correo electrónico, bueno, voy a darle la instrucción al sistema de que si esa información se está yendo por un correo electrónico, que la bloquee y no la deje salir. O si el estado financiero de mis clientes lo guardo en un disco rígido externo, o lo meto en un teléfono en modo almacenamiento y me llevo toda esa información, y yo puedo detectar previamente de que ese hecho va a suceder, entonces yo le puedo decir al sistema, bueno, déjalo actuar, que crea que tiene todo, que esté feliz, porque cuando salga de la empresa nadie va a poder leer esa información. Incluso si el receptor de esa información tiene instalado un sistema nuestro de RIS Monitor o de DLP, tampoco lo va a leer, porque ese algoritmo de encriptación es único por cada instalación. Espero, Héctor, haber respondido. A ver, tenemos algo más. No, gracias a ustedes por la participación. Vamos a compartir información. Sí, yo no sé si la primera parte de la presentación de Alexei, decime si está todo grabado, porque yo ahí perdí el control. ¿Sí Espero que está? sí, espero que sí. A mí me muestra que sí, que todavía seguimos grabando, así que esto lo vamos Ok. a ver después. Entonces vamos a compartir el enlace en nuestro canal de YouTube, y ahí van a poder repetir la presentación, y vamos a entregar las PPT para que la puedan tener. ¿Qué más? Pablo, sí, vamos a subir. Bueno, y aquí hay una pregunta de 100, vamos a ver.
Además de detectar y hacer correlación de eventos, puede enviar incidentes de un ataque o solo una alerta. Sí, tiene todas las funcionalidades de SIEM. La particularidad del nuestro, como dijo Alexei, es el modo de licenciamiento, que es por usuario y no por eventos. Y el tema de tiene un sistema que no es necesario programarlo al 100, sino ya tiene objetos donde, por ejemplo, si yo tengo una base de datos o un Active Directory o un Oracle o un Cisco o otro tipo de firewall, directamente lo tildo y el sistema ya está preconfigurado para entender los registros de todo esto. Y cualquier otro dispositivo que yo no tenga el módulo o el conector ya armado, lo que podemos hacer es, si el otro sistema entrega syslog, hacer la correlación de eventos a través de syslog. Y eso sí me va a dar alertas y poder investigar todo el tipo de ataques. Incluso, si trabaja en colaboración con Risk Monitor, entonces vamos a poder ampliar los análisis. A ver, ¿qué más? No, los agradecidos somos nosotros. Bueno, si queda algo más, si no, realmente los agradecidos somos nosotros. Ahí en pantalla tienen nuestros contactos, tanto Alexei como yo, cualquiera nos puede llamar. Particularmente Alexei atiende a algunos países, otros los atiendo yo, pero estamos los dos a disposición de ustedes. Y les voy a pasar los avisos parroquiales, como siempre. Todo esto que les presentamos está a disposición de ustedes. Y solamente nos tienen que solicitar y le entregamos el producto totalmente funcional durante un periodo de tiempo para que ustedes hagan todas las pruebas que quieran. Siempre, para los que ya me escucharon más de una vez, saben de que digo siempre esto, no me crean, yo estoy enamorado del producto, vivo de esto, necesito venderlo, pero el objetivo principal es que ustedes estén satisfechos con la herramienta que van a adquirir. Entonces, la mejor manera es que puedan probarlo antes, incluso poder tunearlo antes de la adquisición. Entonces, en ese periodo de prueba que tenemos, aprovechenlo para que nosotros podamos ayudarlos en generar todas las políticas de seguridad, implementarlo bien de acuerdo a la necesidad de ustedes y recién ahí tomen la decisión de compra. Así que cuenten con nosotros, nos ponen un correo, me mandan un WhatsApp, entran por la página y piden el test que va a estar a disposición de ustedes. Es muy sencillo. Una vez que yo conozco el requerimiento de ustedes, les paso el requerimiento de hardware, ustedes configuran ese servidor donde se va a hacer la instalación, entregamos la licencia, si en una hora el sistema está protegiendo y funcionando. ¿Por qué está protegiendo a la hora y media de estar conectado? Porque lo entregamos con 250 políticas que son comunes a todo el mercado. Entonces ya van a estar protegidos de entrada. Y todo lo que es particular del giro de negocio de ustedes lo vamos viendo durante ese periodo de prueba. Bien. Aquí tengo una preguntita más. Sí, se integra con el Active Directory, el SIEM nuestro. Fantástico. Vamos entonces a cerrar el evento. Gracias por la participación y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, esperamos verlos muy pronto. Chao, hasta luego.